En esta ocasión hablaremos de enfermedad renal crónica. Para hablar de enfermedad renal crónica tenemos que conocer la unidad funcional renal, la cual es la nefrona. La nefrona, el 80% se ubica en el glomérulo a nivel de la corteza. Otros tipos de localizaciones pueden ser yuxtamedulares o medulares. Básicamente la nefrona es la que vemos en esta parte, está constituida por un glomérulo y una red tubular. Básicamente lo que ocurre es que llega sangre a través de la arteria renal y posteriormente a través de la arteria aferente a este penacho de capilares fenestrados que es el glomérulo. Lo que logra atravesar por ahí pues va a pasar a este sistema de tubos. Para pasar por ahí deben cumplirse una serie de requisitos. Lo primero es que el peso molecular no puede exceder aproximadamente de 30 a 60 Armstrong. De manera que es un primer requisito. Y los obstáculos que tiene, pues primero son las fenestraciones glomerulares, pero también los podocitos hacen una barrera glomerular. De manera que posteriormente lo que pasa acá sufrirá unos procesos de filtración, de reabsorción y de secreción para finalmente formar la orina que posteriormente irá a las papilas renales. Ese glomérulo, el glomérulo, como lo vemos acá a la izquierda, tiene varias zonas o varios componentes. La arteria por la que llega la sangre se llama arteria aferente. Y lo que saldrá por la arteriola eferente. Pero también hay unas células adyacentes que se conocen como células de la mácula densa, que lo que están censando es la cantidad de sangre que llega ahí y pueden reaccionar mediante diferentes estímulos musculares del músculo liso, pero también produciendo renina, que se produce en las células de músculo liso. Esta es una visión un poco más detallada de lo que sucede a nivel de la nefrona. Entonces, el riñón nos consume el 20% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco normal es más o menos de 4 a 6 litros por minuto. De manera que el 20% corresponde aproximadamente a 1200 mililitros minuto. Pero de esos 1200 o de ese 1.2 litros que llegan al glomérulo, tan solo el 50% va a pasar al glomérulo y solo se va a filtrar el 20% de eso, es decir, en últimas se filtrarán aproximadamente 120 mililitros. Porque lo que se filtra aquí es plasma. Los eritrocitos no pueden pasar. De manera que ese es más o menos el entorno en el que funciona la nefrona. Tiene una serie de túbulos, acá los vemos de manera más clara, un túbulo contorneado proximal, una porción descendente de este, el asa de Henle, la porción ascendente tubular, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Lo que se hace aquí es que se va a absorber la mayor cantidad de este líquido que pasa a través del glomérulo. Se absorbe sodio, se absorbe agua. En la porción descendente del asa de Henle lo que principalmente se absorbe es agua, mientras que en la ascendente se absorbe sodio. Y ya a nivel de túbulo contorneado distal se puede absorber tanto agua como electrolitos. Y ya hablando de la fisiopatología de la falla renal crónica, lo que tenemos es que disminuye el número de nefronas funcionales, que aproximadamente son 1 millón.
al disminuir las nefronas funcionales, lo que va a pasar es que las nefronas que quedan tienen que asumir el rol de las otras nefronas, es decir, les va a quedar una carga mucho mayor. Pero para asumir eso, lo hacen a expensas de que estas nefronas aumenta la presión hidrostática que llega a través de la arteriola aferente. Es decir, es como si uno tuviera un grifo dañado, tuviera dos grifos normales, pero se daña uno, entonces después ese grifo que queda va a tener una presión mucho mayor y eso genera no solamente cambios a nivel glomerular, que es lo que se conoce como glomerulosclerosis, es decir, va a dañar en últimas a todas las nefronas, perdón, sino que también daños a nivel tubular, es decir, los túbulos se verán dañados. Pero como vemos acá, esa hiperfiltración que asumen las nefronas que siguen funcionando, pues eso pasa en los estadios iniciales, porque en los estadios tardíos ya todas las neuronas van a tener fibrosis, lo que se conoce como fibrosis túbulo-intersticial. Pero también aumenta el eje, la producción en los componentes del eje del sistema renina, angiotensina, aldosterona y aumenta la permeabilidad glomerular. Esto desencadenando un aumento en la filtración de proteínas y macromoléculas. Y esto conduce a proteinuria, que es uno de los signos de la enfermedad renal. La hiperactivación del sistema renina, angiotensina, aldosterona nos lleva a hipertensión. Y en estados ya más complejos, cuando no se eliminan bien los desechos, pues tenemos toda esta serie de mecanismos que se generan como un imbalance en el agua y en el sodio, que principalmente ese aumento, esa retención de sodio nos lleva a hipertensión, ¿sí? Una falla cardiogénica. Esto nos va a llevar a un edema por la retención de sodio. Los balances inadecuados en el potasio nos llevan a una hipercaliemia, pero esto siempre en estadios ya tardíos. También en estadios tardíos, la uremia, por la acumulación de compuestos nitrogenados, nos pueden llevar a pericarditis, desórdenes en la piel, como prurito, manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, disfunción sexual, la disminución en las células yuxtaglomerulares, que son las que producen eritropoyetina, a un desbalance en el equilibrio ácido-base que nos llevan a una acidosis metabólica, la disminución en la activación de la vitamina D o de la 5, de la dihidroxi, colecalciferol, nos llevan a osteodistrofias y indirectamente hipocalcemia e hiperparatiroidismo. De manera que esta enfermedad tiene un espectro bastante amplio. La clínica, ahora veremos bien cómo se clasifica, pero en términos generales, cuando es más leve, tendremos pocos síntomas. Los síntomas realmente aparecen cuando la tasa de filtración es menor a 30. Y menor a 30, lo que va a presentar los pacientes es icturia, alteraciones óseas principalmente, ya menor estas menores 50, menor a 30 presentan anemia y acidosis metabólica, menor a 15 ya presentan uremia y finalmente se presenta hiperpotasemia y retención hidrosalina. Entonces la definición de la ARC hace alusión a una disminución de la función renal de forma persistente durante al menos de 3 meses. Hay dos criterios: que tenga un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto o que tenga una lesión renal, que no necesariamente tiene que cumplir el primer criterio, dada por alteración estructural o funcional, que
que puede ser confirmada por biopsia, por alteraciones en el sedimento como hematuria o por ecografía. Bueno, este otro concepto hace alusión en que después de los 25 años el filtrado glomerular disminuye en 1 mililitro minuto año y se tienen valores de referencia en hombres a los 25 años de una filtración glomerular de 128 mililitros minuto y en mujeres de 118 mililitros minuto. Entonces, esto es muy importante para estimar cuál será la tasa de filtración glomerular en mayores de 25 años. Otra forma, menos precisa, es al 130 restarle la edad y eso nos da la tasa de filtración glomerular estimada. Este nuevo estadiaje que se propone en las últimas guías de la Asociación Americana de Nefrología, pues nos recomiendan hacer el estadiaje CGA, que es determinando la causa, estableciendo el grado, dependiendo la tasa de filtración glomerular y dependiendo la albuminuria. El grado de filtración glomerular se puede estimar mediante ecuaciones o mediante la depuración de creatinina. En todo caso, uno puede tener una persona que tenga falla renal con fusión con tasa de filtración conservada o levemente disminuida, que sería esta que aparece verde, o definitivamente menor a 60 si ya es una falla renal con disminución de la función de la tasa de filtración glomerular. Y la albuminuria pues establece 3 grados, A1, A2 y A3. A1 cuando no hay albuminuria, A2 cuando hay microalbuminuria, que sería menor a 300 miligramos por gramo, y aumentos o albuminuria franca mayor a 300 miligramos por gramo. También esta nueva clasificación nos permite saber cómo hacemos la monitorización y seguimiento en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica, en estadios 1 a 2 y con albuminuria 1 o 2, es decir, hasta microalbuminuria, se considera un control por atención primaria anual. No hay necesidad de más controles. Sin embargo, cuando ya hay proteinuria, en todos los casos son más de 2 controles anuales y necesariamente por nefrología. Ya en los estadios 3A y 3B, que es una subclasificación que hacen, sin albuminuria, pueden ser de 1 a 3 controles, pero simplemente por medicina general. Y ya con una tasa menor a 30, de filtración glomerular menor a 30, se necesita ya de la interconsulta por nefrología. Y lo que recomiendan, esto lo veremos con más detalle, es mantener unas cifras específicas de presión arterial, porque esto es una causa y consecuencia a la vez de la falla renal crónica, vigilar si hay anemia, revisar la medicación, hacer unas analíticas específicas, revisar el sedimento y hacer énfasis en la dieta. Lo ideal es que los pacientes tengan una reducción menor a 3 mililitros por minuto año. La progresión se considera cuando hay una tasa de filtración, una progresión más bien de 5 mililitros minuto año o de 10 mililitros minuto en 5 años. En esta tabla lo que podemos ver es que la que más nos disminuye o la que más aumenta la tasa de progresión es la nefropatía diabética y a su vez es la mayor causa de enfermedad renal crónica, casi en 12.6 mililitros minuto año, ya la hipertensiva 10.4 y las enfermedades glomerulares, túbulo intersticiales y otras
ya tienen una tasa de reducción aún menor. Otra cosa importante es que el concepto de enfermedad renal crónica es el que se propone y no usar el término de insuficiencia renal crónica. Hablar de insuficiencia cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 15, pero por encima de estos valores se prefiere enfermedad renal crónica. La prevalencia de complicaciones es dependiente de la tasa de filtración glomerular. Vemos que cuando es mayor a 90, las complicaciones básicamente están dominadas por la hipertensión y las otras tienen una prevalencia, la verdad, baja. Y van aumentando a medida de que transcurre o desciende la tasa de filtración glomerular. En menores a 30, ¿sí? Son muy altas, dominando la hipertensión, la anemia, la acidosis, de manera que esto es importante para tener en cuenta. Ya habíamos dicho que los pacientes se hacen sintomáticos casi que en la categoría 4, ¿no? Ya identificando estos conceptos, debemos hacer el enfoque del paciente con enfermedad renal crónica. Entonces debemos hacer el diagnóstico según los criterios que vimos, identificar la causa, estadificar al paciente, evaluar las condiciones que pueden acelerar el daño, como son las complicaciones, evaluar el compromiso de los órganos blanco y preparar al paciente para terapia de reemplazo renal, ir pensándola cuando la tasa de filtración es menor a 20 mililitros minuto. Dentro de la epidemiología en Colombia, tenemos población viva y activa que puede tener alguna de estas o combinadas: hipertensión, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, 3.686.000 personas. Con terapia renal sustitutiva, el número de personas es 33.712 y sin esta 3.652.000, de las cuales 1.233.000 tienen enfermedad renal crónica establecida. Y la mayoría se ubican en los estadios más tempranos, estadio 1 al 3. La etiología, principalmente la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial es la siguiente aquí en Colombia, y después ya otras patologías como la glomerulonefritis, la nefritis intersticial, la poliquistosis renal, glomerulonefritis, neoplasias, bueno, y varias patologías ya menos comunes. Factores que afectan la progresión, pues hay unos modificables y otros que no. La raza negra tiene mayor progresión de la enfermedad. Factores genéticos, género, los hombres se deterioran más. Y otros modificables como la glicemia, como de estos lo más importante es la glicemia. Ya vemos que tiene un papel muy importante en la reducción de la tasa de filtración. Los lípidos, la anemia, el tabaquismo, el alcohol en consumo moderado puede ser protector, así que no necesariamente es un factor que agrava esta progresión. Sin embargo, se recomienda llevar estilos de vida saludables. La cafeína y algunos fármacos como los IVP, ¿sí?, han tenido una evidencia en la progresión de la enfermedad renal crónica, obviamente los AINES, proteinuria, la hipertensión arterial. De manera que eso es más o menos un enfoque para el manejo también de estos pacientes. Las complicaciones son derivadas de los desbalances de sodio, ¿sí?, que trataremos restringiendo el sodio más o menos de 5 a 6 gramos diarios o utilizando diuréticos. Con la excreción de potasio hacemos una restricción dietaria y evitar también los AINES. Con la acidosis, pues la trataremos con bicarbonato cuando sea necesario. Los desbalances entre calcio y fósforo, pues podemos ligar fosfatos o con calcio miméticos, y la eritropoyesis con la eritropoyetina.
En diabetes, el objetivo es reducir la hemoglobina glicosilada en todo caso que sea menor a 7. Menor a 7 y teniendo en cuenta los pacientes que pueden presentar hipoglicemias, pueden tolerar o se pueden manejar esto en un intervalo un poco más alto, pero la recomendación es llevarla por debajo de 7. Las pruebas de laboratorio son variadas, pero las que más se usan es cuando sospechamos acebemia, el BUN, pero no se recomienda utilizarlo solo, se altera fácilmente por sangrados, por la dieta. Entonces, lo que se recomienda cuando hay una sospecha de acebemia es la relación BUN-creatinina. La creatinina también tiene una correlación directa con la tasa de filtración glomerular. Una creatinina de 1 corresponde a 120 mililitros minuto y a 2 millones de nefronas. En 2 ya tenemos la mitad, 60 mililitros minuto y 1 millón de nefronas. En cuanto a las ecuaciones y estimación de la tasa de filtración, hay muchas. Está la de Krokov, está el MDRD y está esta última, que es más compleja, que es el CKD-EPI. Krokov utiliza básicamente la edad, el peso y el género. MDRD aumenta la raza y unas potencias específicas. Y esta CKD es un poco más compleja. Todas tienen ventajas y desventajas, pero la que se recomienda utilizar es la MDRD. Krokov no se recomienda, sobre todo en ancianos mayores a 80 años. Aquí están las características de las fórmulas de estas escalas, pero básicamente algunas sobreestiman por filtración glomerular menor a 15 y MDR presenta una exactitud adecuada entre 15 y 60 mililitros minuto. En pacientes en los cuales llevan dietas vegetarianas o tienen alteraciones importantes en la masa muscular, enfermedades musculares, amputaciones, o en índices de masa en IMC menor a 19 o mayor a 35 o en hepatopatías, en embarazo, es preferible utilizar el aclaramiento de creatinina en 24 horas. Básicamente se recolecta orina de 24 horas, hay que expresar el volumen minuto, para eso se divide entre 24 y luego entre 60, tomar la muestra de creatinina sérica y se utiliza esta ecuación. Se divide la creatinina urinaria expresada en miligramos por 100 cc, se lo multiplica por volumen, por el volumen que obtuvimos aquí en este primer paso y se lo divide entre la creatinina plasmática, debe estar entre 100 y 120. Otros exámenes que podemos utilizar, la ecografía renal, lo que podemos ver ahí es la disminución del tamaño, el aumento de la ecogenicidad, la urografía excretora cuando sospechamos obstrucción, la biopsia renal en pacientes ya hiperazoémicos. La biopsia renal es un examen que se pide cuando hay dudas. En los pacientes hiperazoémicos pueden haber riñones de tamaño normal o una diferenciación seno-parenquimatosa normal que lo hacen a uno dudar del diagnóstico. Entonces, en estos casos se pide biopsia renal. La evaluación de la lesión renal, la albuminuria, vimos que ya es un criterio muy importante en la estadificación y la alteración del sedimento urinario, pues es muy importante. Entonces podemos agarrarnos de ahí. En el tratamiento, estos son los 3 ejes más importantes: disminuir la progresión renal, intervenir las complicaciones y planear la terapia de reemplazo, pensarla cuando hay una tasa menor a 20 mililitros minuto. La hipertensión, lo que recomiendan las guías es en normoalbuminuria, reducirla a menos de 140-80 y en albuminúricos en menos de 130-80. Para esto se recomienda usar diuréticos, sobre todo diuréticos.
diuréticos no tiazídicos eh, y asociarlos con un IECA o con un ARA2. Y podemos también utilizar los bloqueadores de los canales de calcio, preferiblemente los no dihidropirimídicos como el diltiazem y el verapamilo, ya que estos tienen un efecto dual en la arteriola aferente y en la arteriola eferente, mientras que el nifedipino es dihidropirimídico, tiene un efecto principal en la arteriola eferente, con un aumento de la presión hidrostática que empeora los cuadros. Si se usa este, pues asociémoslo a un ARA2 o un IECA. Ya los criterios de derivación en nefrología, pacientes que en líneas generales tengan una tasa de filtración menor a 30. En los mayores a 80 años, la progresión de la enfermedad renal es poco frecuente. Solamente remitirlos cuando presentan una tasa de alteración importante o signos un poco ya de alarma. Los pacientes diabéticos eh, son pacientes que por lo general deben también remitirse al nefrólogo. La ecografía la podemos solicitar cuando hay una enfermedad renal progresiva, cuando hay hematuria, cuando hay sintomatología obstructiva, sospecha de poliquistosis renal o estadios 4 o 5, albuminuria. Esto es lo que se debe detallar, es básicamente lo que hemos hablado. En cuanto a la nefrotoxicidad, pues nosotros queremos evitar hiperpotasemia, para eso se debe evitar la asociación de ahorradores de potasio con IECA o ARA2 o AINES, evitar el uso de AINES, ¿sí? El uso innecesario. Eh, También tener cuidado con los opioides, heparinas y fármacos con toxicidad, nefrotoxicidad directa, como los aminoglucósidos, la vancomicina, la ciclovir, la anfotericina. Minimizar, obviamente, el uso de contrastes intravenosos eh, y detectar los pacientes susceptibles. Estas son las modificaciones en el estilo de vida, ¿sí? Para que las tengamos en cuenta. La dislipidemia se recomienda tratar con estatinas a todos los mayores de 50 años con enfermedad renal crónica, independiente del nivel de LDL. Iniciar estudios hematopoyéticos cuando hay hemoglobinas menor a 12 en varones o mujeres posmenopáusicas. Y los objetivos son llevar la hemoglobina de 10 a 12 gramos por decilitro. Las alteraciones del metabolismo del calcio pues se evitan cuando se mantienen niveles normales de calcio y fósforo. Ya la terapia de reemplazo renal se recomienda cuando es mandatoria cuando la tasa es menor a 6, pero también se puede recomendar cuando hay signos, o más bien ser dependiente de los signos y no de la tasa, cuando hay síntomas de uremia, cuando hay dificultad en el control de la hidratación. Entonces, básicamente, esas son las recomendaciones. Y lo que debe hacer el médico general es hacer un seguimiento a los pacientes con enfermedad renal crónica, controlar los factores de riesgo cardiovascular, vigilar los factores de progresión, vigilar la nefrotoxicidad, evitar estos fármacos, AINES, adecuar los antibióticos a la tasa de filtración, evitar el uso de contrastes yodados, derivar a nefrología cuando es necesario, sobre todo con tasas menores a 30, vacunar a los pacientes. Entonces, básicamente este es el enfoque de la enfermedad renal crónica.